Y ni un peso nos conseguimos, hermano. Entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, las casas a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando haya una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a eso. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que esos hijueputas me responden a mí por esos dos muchachos. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Diciembre de 1993. Después de una larga y paciente cacería, después de miles de muertos en el camino, Pablo Escobar, el símbolo de la violencia, el terror y el poder del narcotráfico, es abatido por las autoridades en el tejado de una casa en un pacífico barrio de Medellín. Centenares de personas lo lloraron y lo acompañaron hasta su tumba, la que prefirió antes que una cárcel en Estados Unidos. Pablo Escobar dejó tras de sí una escalofriante historia de muerte, sembró las semillas de una cultura de violencia y corrupción y de paso creó leyendas en torno a sus afectos, a sus guerras, a sus andanzas, excentricidades y conquistas, dentro de las cuales sin duda la más visible y explosiva fue la de Virginia Vallejo, la presentadora y modelo más famosa y deseada de Colombia al despuntar la década de los 80. Un congreso cafetero extraordinario que complementará la estructura de este sector económico en el país. También continuó la polémica sobre la conveniencia o no de seguir cultivando el caturra. Después de más de 20 años de silencio, la exdiva, que atesora los recuerdos de su extraño romance con el hombre más buscado del mundo, decide escribir un polémico y controvertido libro y conceder una entrevista para explicar sus razones, para contar lo que cayó durante décadas y presentar una nueva versión de la vida de Escobar, esta vez desde los ojos del amante. Virginia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Álvaro, mil gracias y un saludo muy cariñoso a todos mis compatriotas allá. Ya somos como 50 millones, ¿no es cierto? No se sabe porque con certeza, pero más o menos. Sí. Virginia, quería empezar esta entrevista preguntándole cómo describe este momento de su vida. ¿Cómo se siente? El mejor, me siento feliz. Me siento feliz porque ya terminé mi libro, que fue un parto de 13 meses, trabajando a un ritmo de 12 horas diarias. Se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. Esta es la portada. Va con una fotografía de Hernán Díaz del año 87. Este fue el año en que me separé de Pablo. Y es una historia que, según dice Cristóbal Pera de Random House Mondadori, que es el editor de García Márquez y que me hizo el enorme honor de editar mi libro también,
tiene todas las pasiones de Shakespeare. Virginia, hablemos en detalle del libro. Quisiera saber primero por qué decidió escribirlo. Decidí escribirlo porque ese era el momento perfecto. Este es un libro que yo no había podido escribir ni hace 5, ni hace 15, ni hace 10 años. Es un libro que apenas ahora era una historia completamente redonda. Y porque se dieron las circunstancias. Nunca una mujer ha sido más injuriada, más violada a través de los medios de lo que fui yo por haber acusado a un ex candidato presidencial de ser el instigador de un magnicidio. La ferocidad de la gran prensa liberal y también de la otra, pero sobre todo de la gran prensa liberal, de las familias presidenciales, el lenguaje soez en boca de los nietos de los presidentes, que llaman vaginas a las mujeres en las portadas de las revistas y en las páginas editoriales de los periódicos, como si el 50% de la humanidad no tuviera la misma conformación genérica. Dios mío, esa apoteosis del mal gusto, de la vulgaridad, de la canallada, yo creo que no la había tenido que soportar ninguna mujer en la historia de Colombia. Virginia, ¿cómo seleccionó las historias que están en el libro? Las historias que van marcando un hito en la evolución de la mente del criminal más completo y más siniestro que haya producido América Latina posiblemente en este siglo. Pablo es la mente criminal más completa. Y Pablo me escogió para que narrara su historia desde las primeras veces que nos vimos. Él siempre me vio como una mujer cámara. Y cuando le empecé a enseñarle a hablar en público, yo lo descubrí a él. Yo descubrí a Pablo para los medios de comunicación. Yo lo puse en mi programa de televisión sobre el basurero. Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciban las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. Le dediqué una hora completa y se podría decir que lo lancé a la fama. Antes de eso era un parlamentario suplente oscuro y era así, uno más de muchas personas que tenían una finca grande y era riquísimo, y punto. Y el día que yo voy a ese basurero y veo todo ese horror, que ahora le voy a leer a usted unas frases de lo que se siente al contemplar aquel espectáculo de Dante, lo pongo en ese programa y lanzo a Pablo a la fama. Entonces esa primera parte en que él es un líder político, se llaman los días de la inocencia y del ensueño. Él va evolucionando, esa mente criminal va evolucionando. Hay un hito terrible que marca la vida de él y la vida mía, que es la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Ahí dejamos de vernos 4 meses y pasa las verdes y las maduras para recuperarme. Luego... Virginia, perdón que le interrumpa. Sí. Después de ese hecho tan grave, sí. ¿Usted por qué decide volverlo a ver? Yo no lo iba a volver a ver. Yo no lo iba a volver a ver. Y la forma en que se aparece a mi casa es una escena que es de una, yo no sé cómo podría, es una de las escenas más bellas del libro. Es una de las escenas más bellas. Yo llevo 4 meses sin verlo. Es que yo me enamoro de Pablo porque nadie me ha amado a mí como me amó Pablo, ¿me entiende? Y luego a ese hombre, que yo en ese momento todavía no sé que es el 7º hombre más rico del mundo, le digo: yo no quiero nada. Dígame si eso no es amor. ¿Cómo podía el amor confrontar una realidad tan cruda como con la que usted se encontró en el caso de Rodrigo Lara, por ejemplo? En el caso de Rodrigo Lara dejamos de vernos 4 meses. Yo he estado... Pablo siempre se las arregla para cometer los grandes crímenes cuando yo estoy fuera del país. Yo había estado haciendo el comercial famoso de Medias de Lido en Venecia. Ese es un comercial que marcó un hito en la publicidad colombiana. Y llego yo en esa ilusión de volver a ver a Pablo, con 7 maletas llenas de tesoros de todo lo que me había comprado, ¿no? En esa felicidad, incluso un bronce que me había encargado para la esposa, traía. Un bronce de mercurio para la esposa. Y llego yo en esa felicidad y al otro día hay un estallido en todos los medios de comunicación del mundo entero.
y todos los sueños quedan hechos trizas. Todo se acaba. Yo sé que ese hombre que adoro va a ser un eterno prófugo de la justicia hasta el día en que se muera. Y que estaremos condenados a estar separados y que cada día va a estar más distante, que cada vez va a ser menos mío. Por eso yo le dedico el libro a mis muertos, a todos, a los héroes y a los villanos. Todos somos uno, una sola nación, solo un átomo, reciclándose al infinito, desde siempre y para siempre. A todos mis muertos, incluyéndolo a él. El capo y la diva. Exactamente cuándo y en qué circunstancias conoció usted a Pablo Escobar. Yo lo conocí con mi novio, que era el sobrino del presidente de la República, y fuimos a ver un zoológico en un avión a pasar un fin de semana con un grupo de amigos, un grupo elegantísimo. Y yo nunca me imaginé que al poner el pie en ese sitio iba a cambiar mi vida para siempre. ¿Cómo fue el momento en que usted lo vio y el momento en que él la vio a usted? No pasó nada. ¿Usted sabía, solamente que ¿usted sabía que él era el dueño de ese sitio? Sí, pero es que eso era una finca grande con una pista de aterrizaje. Yo conocía a mucha gente que tenía aviones. Ese no era el jet, ese era un avión bimotor. Y yo conocía, todo el mundo que yo conocía tenía fincas y tenía avionetas y tenía, eso era normal. Nosotros pasábamos muchos fines de semana en fincas de amigos. Bueno, no todo el mundo tenía avioneta, eso es la verdad, pero a mí no. Sí, yo vi al dueño de la finca, mucho gusto, ¿cómo está? Me pareció simpático. Pero hay una cosa ominosa y fatalista, y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. La segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. Y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida. Cuando los otros 50 no se habían dado cuenta, porque estábamos en un grupo grandísimo, yo no me acuerdo si eran familiares o guardaespaldas, el grupo nuestro, estábamos todos en un paseo, era un montón de gente. Y el único de todas esas 50 personas, incluyendo mi novio, que vio mis ojos y se arrojó a salvarme, arriesgando su vida, fue él. Y ese momento, eso está contado en el libro, y en ese momento que yo que me saca y me agarro de él y termino abrazada a él, con mi novia allá lejos mirando y diciendo que era Virginia abrazada con ese tipo que acaba de conocer hace 3 horas. Estábamos abrazados, me estaba sacando, me estaba agarrando, me estaba salvando la vida, ese hombre valiente. Yo estaba agarrada a él, temblando así, me estaba salvando. Y le dije, a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida, Pablo. Y me dijo, ¿y qué te hace pensar que por el resto de tu vida? ¿Y qué te hace pensar que yo me voy a morir primero? Y era simplemente un amigo nuestro, pero al rato me la cobró. Yo siempre me cobro los favores que hago y me la cobró ese tipo. Qué tipo tan malo, era malísimo. Bueno, no tengo que convencer a nadie, me la cobró. Sí, él exporta coca, pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario, todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo, todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió, que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia, el terrorismo y todo hoy en día. Era una cosa todavía bastante inocente, sí, mandaba coca y es que era riquísimo, pero no, yo no hacía muchas preguntas. ¿Y usted sabía que él mandaba coca? Mi novio me dijo, porque para sacarlo corriendo le daba unas rocas de este tamaño porque el pobre Aníbal era adicto, por eso lo dejé. Y Pablo le empezó a dar rocas y rocas y rocas para que yo me aburriera de él. ¿Por qué se enamora de Pablo, Virginia? Me enamora de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet.
Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Y luego ya unas semanas después me dice, tú vas a ser mi Manuelita. Que yo sé que eso parece el delirium tremens de un megalomaníaco y de eso ha sido objeto de todo tipo de burlas. Pero cuando aquel hombre me tiene en los brazos así, frente a una chimenea, y estoy oyendo yo esas palabras, tú vas a ser mi Manuelita. Y me lo dice primero una vez y yo quedo así, la segunda, y luego me dice palabra por palabra por palabra y resuenan todavía en mis oídos esas 7 palabras. Es el mayor homenaje que un enamorado le puede hacer a una mujer. Es además la forma en que él nos visualizaba a nosotros dos en ese momento como pareja y da las dimensiones de los sueños de aquel hombre para ese país, ese hombre del que yo me enamoré. Entonces cuando alguien le dice a uno, tú vas a ser mi Manuelita, le manda ese jet, le manda esas 1000 orquídeas a una mujer que estaba acostumbrada a los hombres más ricos de Colombia que nunca le habían dado un ramo de flores. Las cuatro versiones del hombre más rico de Colombia habían estado a mis pies y nunca me habían dado un ramo de flores. Y aquí está este hombre gastándose $30, $40.000 semanales en gasolina de avión. Un hombre de 25 años más joven que los grandes magnates colombianos, un hombre exactamente de mi misma edad, con esa adoración y diciéndome, pídeme lo que quieras, dígame si eso no es amor. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada, dígame si eso no es amor, ¿me entiende? Entonces en ese momento empieza realmente una historia de amor que creo que, como dice, pues las pocas personas que ya han tenido oportunidad de verla, puede ser un clásico, ¿no? Cuando yo lo descubro, él muy rápidamente se da cuenta para qué le sirvo. Inmediatamente se da cuenta que yo voy posiblemente a ser su biógrafo. Yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público. Empiezo a guiarlo. Si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Nunca aprendió. Nunca aprendió a hablar bien. Era un desastre. Como además era tan terco, ¿no? Es que era tan terco, él no cambiaba, él no iba a cambiar, iba a seguir hablando así, terminó hablando así hasta el día que se murió o que lo mataron. Cuando usted habla de que él quería que fuera su Manuelita, sí. ¿Cómo se percibían ustedes dos, cada uno, en ese momento? Sí. ¿Cómo se percibía usted misma? Sí. ¿Y cómo se percibía él? Sí, él cuando dice tú vas a ser mi Manuelita es porque él cree que va a ser el libertador, obviamente. Aunque nunca usó esas palabras. Pablo nunca fue obvio. Pablo me daba a mí todas las madejas para que yo tejiera mis conclusiones y para que tejiera la historia y para que tejiera las causas y las consecuencias. Nunca fue obvio. Nunca bajó la guardia. Ninguno de los dos bajaba la guardia delante del otro. Yo nunca dejé de ser para él la diva y él nunca dejó de ser para mí el hombre que quería que yo lo admirara. Nunca me mostró un solo costado vulnerable. Realmente es que, mire, no hay nada, es un párrafo de mi libro que me lo sé de memoria porque me divirtió mucho escribirlo. Digo, no hay nada que haga palpitar más a un ego que encontrarse con otro de su mismo tamaño, siempre y cuando sea el género opuesto. Y uno de los dos termine con el cuerpo que encierra al del otro, palpitando debajo del que encierra el suyo. Entonces, cada uno tenía su ego, ninguno se dejaba ver costados vulnerables del otro. Cada diálogo, esos de 7 a 8 horas, porque nosotros pasábamos 7 a 8 horas hablando, era como una partida ping-pong, era un desafío permanente. ¿De qué hablaban? De todo, y yo le enseñaba muchas cosas, porque él odiaba leer, y yo había leído mucho toda la vida. Entonces odiaba leer básicamente de política y de historia. A veces de física y de geometría, pero política e historia sobre todo. No hablábamos nunca de cosas pequeñas, ni de dinero, ni de las cosas que se compran con dinero. Pablo podía haber sido un
jefe guerrillero, un muchacho en una casa, sus casas no eran nada del otro mundo, eran siempre muy elementales, comparadas con las casas de la gente que yo conocía. Yo me crié en unos ámbitos como muy elegantes, aunque mi familia no tenía dinero, estaba emparentada como con todo el mundo, ¿no? Y me crié viendo esas casas de campo grandiosas, llenas de cosas coloniales y de tesoros y de dorados y de arcángeles y de todas esas cosas tan impresionantes. Entonces a mí la hacienda Nápoles sí me pareció una finca grande y punto, ¿no? Con más o menos la decoración así como muy como un hotel de tierra caliente, grande, porque yo tengo una genética muy mezclada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el mismo ADN de Gloria Gaitán y de las nietas de Gaitán, y tengo el mismo ADN de Andrés Pastrana y de Juan Carlos, y tengo el mismo ADN de los hijos de Eduardo Pizarro León Gómez, y tengo el mismo ADN de los hijos de Carlos Holguín Sardi. Entonces usted ve que hay un tejido muy ecléctico que va de todos los colores políticos. Entonces, desciendo como de esas familias así muy aristocráticas. Estoy emparentada con todo el mundo en Bogotá, en el Valle del Cauca. Nunca he hablado de eso, ni lo he mencionado, porque para mí lo que cuenta es el estatus profesional. Y Pablo y yo éramos igualitos en todo, menos en 3 cosas. Primero, éramos de géneros opuestos, yo no tenía bigote. Segundo, éramos de clases sociales opuestas. Él era un peón, y yo era un aristócrata, pero él era un magnate y yo era un indigente al lado de él. Y en tercer lugar, teníamos 2 códigos éticos completamente opuestos, el ángel y el demonio. Éramos totalmente opuestos. Entonces, las discusiones eran bizantinas. En todo lo demás éramos iguales. Y por eso me decía, por eso me dijo esa noche, solo una vez, porque él no se repetía, tú vas a ser mi Manuelita, porque en todo lo demás éramos igual de ambiciosos. ¿Usted realmente creía que un hombre del origen de Pablo, en la actividad en la que Pablo Escobar estaba, sí, rodeado de las personas de las que se rodeaba, con un temperamento como el que él tenía, y capaz de hacer las cosas que él hizo, incluso estando ya al comienzo de la relación con usted, podía hacer algo bueno por el país? Si usted hubiera ido a ese basurero, Álvaro, usted hubiera entendido para qué servía el dinero de Pablo Escobar. Es que mire, si yo hubiera sido una modelo o una reina, bueno, Pablo no me hubiera llevado al basurero, me hubiera invitado a bailar a una discoteca. Pero la razón, yo creo que de fondo por la que yo me enamoro de Pablo, de ese, soy yo la que lo pongo en televisión y la que lo descubro y lo lanzo a la fama, ¿no? Él era oscuro, un parlamentario oscuro, ¿no? Lo había descubierto antes que yo lo había descubierto Alfonso López, los hijos de Alfonso López y el loco Nader y Santofimio. Habían estado con él y con todos los grandes jefes y socios de él en la suite presidencial del Hotel Intercontinental durante la campaña presidencial del 82. Pero nadie más en el país lo había descubierto. Yo lo descubro y lo pongo en la pantalla y se arma inmediatamente, como se dice en colombiano, el bololó. Si usted hubiera ido a ese basurero, que ahora le voy a leer lo que se siente, lo que era el olor, lo que era ese espectáculo, y hubiera visto cómo ese hombre de 33 años, la edad mía, iba a sacar a esas 10.000 personas de ese basurero y que habían sido tratadas como escoria por la sociedad. Ese era el olor de la injusticia, el hedor de la corrupción, ¿no? El hedor de 10.000 cadáveres descomponiéndose en un campo de batalla a los 3 días de una derrota histórica. Se sentía kilómetros antes de llegar a ese basurero. Así hablo, yo escribo ese olor en el libro, así empiezo. Y veo a aquel hombre que va a sacar a toda esa gente de allá. Ya yo no me pregunto cómo hace su dinero, sino la magia que logra con ese dinero. Obviamente ese es el principio de la relación. La muerte de Rodrigo Lara cambia absolutamente todo. Porque además se me va 4 meses y en esos 4 meses pasan muchas cosas. Virginia, ¿qué tan rico era Pablo Escobar y qué uso le daba a su fortuna? En 1984 Forbes y Fortune lo listaron como el 7º hombre más rico del mundo, con 3.000 millones de aquella época.
En plata de hoy vienen siendo más o menos unos 8.000 millones de dólares de hoy, es decir, la fortuna combinada de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Julio Mario Santo Domingo, que está en el orden de 4.000 millones de dólares cada una. Esos 8.000 millones de hoy, de ellos dos juntos, eran lo que Forbes y Fortune le atribuían a Pablo a los 34 años en los 3.000 de aquella época. Después le atribuyen 3.500. Pero yo nunca le pregunté, jamás, raras veces hablábamos de dinero, nunca le pregunté qué tan rico era. Hubiera sido una pregunta, como le decía a usted, ninguno de los dos se bajaba de estatura ni de nivel delante del otro. Pablo no es un hombre, Pablo no le hacía confidencias a nadie, no sé si de pronto a su esposa o a su hermanocito o a alguien de la familia, pero Pablo era, no me hubiera dicho jamás, ni yo me hubiera rebajado a preguntarle qué tan rico era, hubiera sido inconcebible. Estaba feliz con la cosa de Forbes y Fortune, enloquecido de la felicidad. Pero al final de su vida estaba cortando con motosierras a sus socios, los Moncada y los Galeano, por solo 5 millones de dólares. Entonces usted ve que es imposible saber cómo puede alguien que tiene 3.500 millones de dólares estar cortando con motosierras a los socios por 5 millones. Hay una desproporción de cifras que es absolutamente monstruosa y da la pauta de todo lo que ocurre entre la época en que está conmigo y ya la época en que se degenera y se convierte en uno de los peores, quizás en el peor terrorista de todos los tiempos después de Osama Bin Laden, posiblemente, con una carrera mucho más larga, ¿no? Osama Bin Laden comete un hecho terrorista, Pablo comete, no sé, 100 o 200, uno tras otro. Entonces es imposible saber ahora qué uso le daba. Solamente le interesaba yo digo que para 2 o 3 cosas. Los hombres excepcionalmente ricos y muy masculinos les gustan básicamente 4 cosas. Primero, el ejercicio del poder, de una forma despiadada. Pablo en eso era, pues, toda su vida lo demuestra. Segundo lugar, las mujeres. Son terriblemente promiscuos. Pero siempre todo hombre promiscuo ama a 3 o 4 mujeres por encima de todas las demás en el transcurso de su vida. De la misma manera que toda mujer en su vida siempre ha tenido 1 o 2 grandes amores, ¿no es cierto? Estamos hablando del mundo moderno, no de la época de nuestros padres y abuelos que solamente se enamoraban de la persona con la que estaban casadas 50 años. En tercer lugar, las máquinas, los aparatos. Los aparatos como sus juguetes, ¿no? Sus aviones, sus aparatos para divertirse, que eran absolutamente formidables. Y en el cuarto lugar yo me he dado cuenta que lo que le gusta más a los hombres de mucha casta o de mucha... aunque Pablo era un hombre de un origen muy humilde y no se podría incluir en esas tradiciones, les gustan los animales formidables, o los caballos de carreras formidables, o los perros formidables, en el caso de Pablo, las jirafas y los hipopótamos. De manera que, por encima de todo, el poder. Y además porque Pablo, la vida en Colombia, para alguien muy, muy rico, resulta barata realmente. Porque Colombia no hay muchos lujos, ¿no? No están las grandes obras de arte, no están las grandes galerías de arte llenas de tesoros, no están los yates, no están las grandes joyerías, no hay nada de eso. Y Pablo no viajaba. Entonces, a la hora de la verdad, a Pablo todo el poder estaba enfocado básicamente en una sola cosa, que era el ejercicio del poder y la obtención del poder, hasta que ya nos alejamos y su obsesión se vuelve la cruz de su vida y la cruz de la mía, que es esa lucha contra la extradición. Pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. A partir del momento en que Rodrigo Lara es nombrado ministro de Justicia, la vida de Pablo se convierte en una lucha contra la extradición. Ese es su único objetivo, más allá, yo creo que ya se olvida de ser presidente, se olvida de ser líder, se olvida de todo y todo se enfoca hacia la lucha contra la extradición. Se vuelve un calvario y, como digo en el libro, la cruz de su vida y la cruz de la mía. ¿A usted Pablo Escobar le produjo miedo en alguna oportunidad? El precio que Pablo me hace pagar después de que nos separamos. Pablo se viene contra mí con una ferocidad impresionante. Pablo
Pablo me hace cosas terribles, las cosas están contadas, son escalofriantes, están contadas, yo me vuelvo su víctima y por eso el libro se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar, no solamente lo que le hace el país, lo que Pablo me hace a mí a nivel personal. ¿Usted sintió miedo de Pablo Escobar? Casi me mata. Cuando Pablo y yo nos separábamos, casi siempre me iba con alguien más rico que él, o con un avión más grande que el de él. Y lo único que Pablo no perdonaba era que alguien me fuera a llevar fuera de Colombia. No podía ir 2 meses y él se iría con la reina, pero tenía que estar siempre de vuelta. Y cuando él piensa que alguien me va a sacar de Colombia para siempre, que no va a estar su biógrafo ahí y su amiga del alma ahí, contando su historia y contando los procesos de Colombia, y que se le va a ir y se va a quedar sin ese interlocutor femenino que era yo para Pablo, el único interlocutor femenino educado. Pablo no tiene en su vida sino una sola mujer de su misma edad, educada, de mi clase social y famosa, es decir, una mujer trofeo en su vida, la única que tiene, realmente creo que soy yo. Yo no conozco el nombre de ninguna de las otras, nadie las ha oído nombrar, y son de una noche o de una semana siempre muy bien pagadas. Pablo siempre le pagó a las mujeres. Y obviamente la esposa, que no puede darse una visión apologética de su marido, una esposa buena que no puede darse una visión apologética. Entonces una vez cree que me le voy a ir de Colombia para siempre, y eso fue una cosa terrible, terrible. Casi me asfixia, pero se le hice pagar con sangre. Duró 4 meses para recuperarme. 4 meses para recuperarme, y tuvo que mandarme todas las serenatas, todas las canciones, todas las flores y apelar a todos los argumentos. ¿Cómo era una serenata de Pablo Escobar? Eran divinas, con las canciones que escogía el mexicano. El mexicano tenía que escoger la programación, porque Pablo no sabía nada de música mexicana. Entonces llamaba a Gonzalo, y Gonzalo le decía cuáles eran las canciones que tenían que cantarme, la serenata de mariachis, seleccionada por el mexicano. y entonces se la hice pagar realmente con sangre, para que volviera después de esa... fue realmente todo un proceso. La única forma, finalmente me convenció con un argumento que es absolutamente genial. Me dice, yo le había dicho que ya no quería volver a tener nunca en mi vida un magnate con aerolínea, que ahora en adelante iba a tener un hombre honesto, que tuviera un solo avión. ¡Pum! Y me voy. ¡Ta! Y no sé por qué a la semana siguiente aparece alguien con un avión 10 veces más grande que todos los aviones de Pablo juntos. Y entonces él, para recuperarme, empieza a darme el argumento, y finalmente me dice, ya no me queda sino un solo avioncito. Ahora soy un niño pobre. Y si me lo quitan también, como me quitaron los otros, vas a tenerle que comprar pasaje a Santo Domingo, y ese viejo avaro se va a volver $100 más rico con tu plata. Y le dije, ya voy para allá. Y nos reconciliamos, y esas reconciliaciones eran la locura. El Capo y la Diva. Hasta que la plata nos separe. Gran final, jueves 11 de octubre. El Capo y la Diva. Virginia, usted ha mencionado ahora al mexicano que era el consejero musical de Pablo Escobar, entre otros consejos. Sí. ¿Qué tanto conoció usted a los socios de Pablo Escobar? ¿A hombres como el mexicano o otros narcotraficantes? Al mexicano lo vi la primera vez que vino Pablo a mi casa, que vino con Santofimio. Santofimio vino 3 veces a mi casa. Una vez Pablo lo trajo y venía con todos los socios, todos, absolutamente todos. Eso está contado en el testimonio que ustedes emitieron. Esa es la noche de los 20 poemas de amor y de toda esa cosa, esas dedicatorias y todo, que se van para la casa de Alfonso López. Ese día venía el mexicano en el grupo. Creo que fue la primera vez que yo vi a Gonzalo, o tal vez otra vez
en otra oportunidad que Pablo nos presentó, posiblemente ya antes en el foro contra la extradición, en el primer foro contra la extradición, en el segundo, es posible que Gonzalo hubiera estado. Y después lo vi un par de veces más y el día que lo mataron supe que Pablo tenía el tiempo contado. Ese era el único lugarteniente de Pablo. Cuando alguien le viene a decir a usted que Pablo tenía lugarteniente, que el sicario lugarteniente, Pablo no tuvo sicarios lugartenientes nunca. Los sicarios eran, eso es como si usted dice pues que un vicepresidente de un banco o de una compañía de Santo Domingo, de Ardila Lule, de Sarmiento, es el lugarteniente de él. O como mi ama de llaves dice que para salir en la televisión, ella era mi lugarteniente en la televisión, ¿me entiende? Pablo no fue de lugartenientes, el único tipo que tenía el nivel para ser lugarteniente de Pablo era el mexicano. ¿Y qué impresión tenía usted del mexicano? Lo vi, solamente hablé personalmente con él largo en una oportunidad de mi vida. Tuvimos una conversación muy larga y la impresión que me dejó era una lealtad impresionante por Pablo. Realmente la única persona que se puede decir que es el lugarteniente de Pablo era Gonzalo. Gonzalo era uno, pero eran totalmente opuestos, así como Pablo y yo éramos el ángel y el demonio en códigos éticos, ellos eran totalmente opuestos en color político. El mexicano odiaba a la extrema izquierda, mientras que la evolución de Pablo se va yendo de esa extrema derecha del MAS hacia la extrema izquierda cada vez más intensamente, todas las vinculaciones. Pablo se va volviendo un hombre de izquierda. Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Los socios de Pablo eran fundamentalmente Jorge Ochoa, que es el único sobreviviente de todo ese grupo de grandes capos, y que se alejó de Pablo con el tiempo y no quiso saber nada de todo ese terrorismo en el que Pablo se mete a partir de 1988. Él creo que hoy en día se dedica a sus caballos, a lo que se dedicaron siempre ellos, a la cría de los caballos más bellos de Colombia. Está Gonzalo Rodríguez Gacha y está su primo, Gustavo Gaviria Rivero. Gustavo Gaviria es el primo de Pablo y es un hombre muy callado, muy silencioso, es uno de los principales personajes de mi libro, es un hombre muy frío y en la parte final de la relación mía con Pablo es una persona que está presente en 2 o 3 escenas y preocupado por el ritmo que está tomando la vida de Pablo y del negocio. Pablo va camino de convertirse realmente en un asesino de tiempo completo y un terrorista de tiempo completo y eso les está afectando a todos ellos. Y el único que realmente comparte esa agresión contra la sociedad es posiblemente el mexicano, que odia la extrema izquierda y literalmente le ayudó al ejército a acabar con la Unión Patriótica. Ahora, de otros carteles, los Rodríguez Orejuela, conocí a Miguel 5 minutos y de con Gilberto fuimos muy amigos. Con Gilberto Rodríguez pasamos muchas horas, éramos muy amigos, muy amigos. Nunca he pasado una noche con él ni nada de eso, fuimos muy amigos. Conocí a los grandes capos en compañía de Pablo. La vez que vinieron con Santofimio a mi casa, luego la segunda vez que Santofimio vino, pero vino solo, había 150 personas y Pablo me había pedido que le hiciera un cóctel para recoger fondos para la campaña y para que yo fuera conociendo a los líderes populares de todos los barrios de Bogotá. Y este señor vino, estuvo 15 minutos, le dio la mano y salió corriendo. Me pareció, le dije a Pablo, tú vas a terminar pareciéndote a él. Y la tercera vez venía Gilberto Rodríguez, que acababa de salir de la cárcel, a hablar conmigo el negocio de los cosméticos. Él tenía una cadena de droguerías muy grande que usted conoce y unos laboratorios muy grandes. Y yo quería empezar mi propia firma de cosméticos. Y había quedado de que apenas saliera de la cárcel hablábamos sobre eso. Y, sorpresa, se me aparece con Santofimio. Se demoraron 45 minutos nomás. Esas fueron las 3 veces que yo vi a Santofimio. Las veces en mi casa, las otras veces lo veía siempre en la campaña y con Pablo en la oficina de Pablo. O en las campañas a las que íbamos con Pablo. Y los socios, pues a todos los vi 2 o 3 veces, ¿no? Siempre en compañía de él. De manera simultánea, Virginia Vallejo era amante de Pablo Escobar
y amiga íntima de Gilberto Rodríguez Orejuela. La diva asegura que la disputa por sus afectos tuvo que ver en el terrible enfrentamiento entre los carteles de Cali y Medellín. Sí, se armó una guerra que acabó con los dos. A veces la evolución lo escoge a uno como catalizador de los más extraños e históricos procesos. Sin yo querer me volví una Helena de Troya, pero realmente quien empieza toda esa guerra es otra persona. Está contado todo eso en el libro, una persona terriblemente malvada. Empieza realmente el origen de toda esa guerra, acusando a la esposa de Pablo de cortar caras y dar palizas para quitarme camionetas. A mí Pablo nunca me ha dado camionetas ni nada. Es una de esas camionetas negras que hay que subirse con escalera. Imagínense yo en estos tacones, en esta falda estrecha. Usted tiene que entender que cualquier marido de clase media le da a cualquier esposa en el cumpleaños una camioneta. Pablo Escobar no me daba a mí camionetas, ni me daba, yo si hubiera querido un automóvil me daba ahora un Rolls Royce. ¿Qué le daba a Pablo Escobar? Yo no le pedí nunca nada a Pablo. Cada vez que iba a viajar, le está contado, lo que Pablo me daba cada vez que yo iba a viajar está contado. Y nunca le pedí nada, dejé que él me diera lo que quisiera. Y solamente una vez en mi vida le pedí algo, porque creía que me iban a matar. Y como se dio cuenta que me le iba a ir para siempre, me dijo que no. La única vez en mi vida que le pedí algo, me dijo, no, te quedas aquí y te vives todos los procesos, porque yo no me voy a quedar aquí rompiéndome el alma mientras tú te vas a dar cenas en Ginebra, te casas con un banquero gordiflón y das cenas en Ginebra, te quedas aquí viviéndote todos los procesos. Y tuve que quedarme en Colombia hasta que salí en ese avión de la DEA. Sí, es una vida, obviamente, mi vida está llena de peligro en todo momento, pero el peor peligro son los organismos de seguridad del Estado. Son 6 o 7, 8 horas diarias de amenazas telefónicas, desde 1983 hasta que me monté en ese avión de la DEA. ¿Qué le hicieron a usted los enemigos de Pablo Escobar? El teléfono. Mejor dicho, a mí por teléfono me han cortado, violado, desollado, despedazado 1.000.000 de veces. Por eso era que yo le imploraba a Pablo que ya me dejara ir fuera del país, que me quería ir, que me tenía que ir, quería salvar mi vida, porque ya era un infierno la situación de las amenazas telefónicas. No eran los enemigos solamente, eran los cómplices también. El Capo y la Diva. Este lunes, en Amas de Casa Desesperadas, se pierden batallas. ¿Tú pretendes que yo me...? Virginia, fueron varios años de relación con Pablo Escobar. 5. Varios años en los que ya él tenía una visibilidad muy grande en la sociedad colombiana por lo que representaba, por ser el jefe de un cartel del narcotráfico, que tomaba decisiones que le costaban la vida a la gente. Sí. ¿Cómo manejaba usted con sus amigos, con sus familiares, con las personas que hacían parte de su círculo social en Bogotá, el hecho de ser la amante de él, de pasar tiempo con él, de irse los fines de semana? Nadie sabía, es que nadie sabía de esa relación. En el año 83, que es cuando nos vemos todos los fines de semana, porque tiene el jet, que es una etapa que dura 15 meses y que es perfecta, lo sabía la gente de la campaña. Todos los de la campaña, yo creo que lo sabían, porque era una campaña de las elecciones de Mitaca, y el senador, Santofimio era el candidato de Pablo, y entonces todo el tiempo estábamos de gira, ¿no es cierto? Pero pues nadie podía decir que fuéramos amantes, nadie podía jurar, nadie nos había visto juntos. Yo veo a Pablo en total unas 220 veces en mi vida. Yo calculo unas 140, 150 veces en que él llega donde yo estoy completamente solo, y unas 70, 80 en que está con muchísima gente, En Bogotá casi nadie sabía.
Yo le digo una cosa, parece que Pablo me presentó a su familia, recién empezó la relación, Pablo me presentó a la familia, incluyendo a la esposa, a la mamá, al papá, que yo recuerde, las hermanas, y obviamente Gustavo, su primo y socio, que yo lo apreciaba mucho, a Gustavo. Pero porque Pablo se sentía muy orgulloso de mí. Si mi familia, yo le hubiera hablado de Pablo Escobar, hubieran salido corriendo todos de los baños turcos del Jockey Club y del Club Colombia de Cali a perderse. En mi familia nadie sabía, en mi círculo de amigas nadie sabía. Había 3 amigas mías que sabían, Gloria, Margot, que era mi socia, y Clara. Nadie más sabía de la relación. Yo por principio no hablo del hombre que yo amo o con quien estoy teniendo una relación, que son unos hombres muy especiales en mi vida. Son muy pocos y son absolutamente formidables los hombres de mi vida, o son bellísimos. Y no hablo de ellos con las amigas, soy una rara avis femenina, seguramente por eso era que tantos hombres me cortejaban. He declinado 52 propuestas de matrimonio en la vida. Era una época en que todo el mundo, mucha gente me proponía matrimonio. Desde que yo tengo 15 años me han hecho 52 propuestas de matrimonio. Muchas veces alguien que salía a cenar conmigo una noche ya me estaba proponiendo matrimonio, o a la tercera vez que me invitaba a cenar ya me proponía matrimonio. Y me proponía matrimonio y nadie sabía que yo estaba teniendo esta relación con Pablo Escobar. Incluso algunas personas que sabían que estaba teniendo esta relación con Pablo Escobar me proponían matrimonio, están contadas en el libro. Pero yo no, era un grupo muy pequeño de gente que sabía por el lado mío. Ahora por el lado de él sí se había sentido orgullosísimo de mí como un trofeo y me había presentado a toda su familia, a todos sus seguidores y a todos sus líderes y a todo el basurero y a todo el mundo. Bueno, le presentó a su familia. Sí. ¿Cómo manejaba usted con Pablo Escobar el hecho de que él fuera un hombre casado, que tuviera una esposa a quien quería mucho? Sí, mucho. Y unos hijos. Sí. Si él estaba casado, era una cosa en la que raras veces pensaba, le confieso. A mí no me interesaba casarme, realmente había estado casada ya 2 veces y había estado casada con 2 hombres cuyas esposas anteriores se suicidaron. 2 hombres muy complejos. Y no quería volverme a casar, sino con un hombre que había conocido de una tierra lejana. Pensaba que algún día quizás con ese hombre podría casar. Y es el hombre que amo hasta el día de hoy. Y el hecho de que estuviera casado, pues lo aceptaba. Que estuviera casado, sí, perfecto, pero pasaba conmigo mucho tiempo de calidad. Los hombres muy ricos raras veces tocan a sus esposas, esa es una realidad. Los hombres muy ricos pasan muy contentos con su amante. Virginia Vallejo, la amante de Escobar, cuestiona a María Victoria Henao, la esposa del capo, quien decidió cambiar de identidad e iniciar una nueva vida en otro país junto con sus hijos Manuela y Juan Pablo. El peor castigo para ese terrorista y ese monstruo es que su esposa y sus hijos, por los que dio la vida, porque ya al final eran las únicas 3 personas que le importaban, renegaron de él, de su apellido y de los nombres que escogió para ellos, y lo dejaron sin descendencia para la posteridad. Pablo Escobar ya no tendrá ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, y desde algún lugar del infierno ese hombre debe estarse sacudiendo y dando patadas pensando que esas 3 personas por las que sacrificó toda su vida renegaron de él. ¿Pero no le parece, Virginia, que era un camino que tenía que tomar No, para señor. poder reiniciar su vida? No, señor. Yo nunca me hubiera casado con él, porque yo no me caso sino con un hombre que admire profundamente. Yo nunca hubiera tenido un hijo de él, que es un hijo de $1.000 millones. Pero en la remota millonésima posibilidad de que hubiera tenido un hijo con él, hubiera sido la esposa de él, cosa que es un imposible, le hubiera enseñado a mis hijos a cargar con la fortuna, con la vergüenza y con el orgullo.
con todo y asumir las consecuencias. Eso no es de yo le pido perdón a la sociedad, le pido perdón a la sociedad metiéndose la mano al drill. Uno no puede decir, escojo la fortuna de mi papá, pero reniego de mi nombre y reniego de mi apellido. Y le pido perdón a la sociedad. No, señor. Si tanto quiere a ese padre que sacrificó la vida por ellos, entonces se lleva su apellido y carga con la vergüenza y carga con el orgullo, porque parece que la familia de Pablo se siente orgullosísima de él. Y si le pide perdón a la sociedad, se mete la mano al drill y le pide perdón a las 3.000 víctimas. Y no, yo pido perdón, me quedo con la fortuna y reniego del apellido y chao que me voy para Buenos Aires. Virginia, usted llegó a los Estados Unidos en un avión de la DEA. Sí. Dispuesta a entregar parte de su historia. Sí. Para colaborar con investigaciones, sí, y colaborar con las autoridades. Esa colaboración suya con las autoridades americanas, ¿hasta dónde llegó? Esa colaboración llegó a que cuando los hermanos Rodríguez Orejuela supieron que yo me había montado en ese avión de la DEA, se declararon culpables y entregaron 2.100 millones de dólares. ¿Usted cree que se debe a eso? Era la gota de agua. No se debe a eso, se debe a que ya el caso estaba muy sólido, se debe a que no tenían dinero para pagar los abogados. El señor trabaja de las maneras más misteriosas. Dice en inglés el dicho, en castellano no se usa mucho, en inglés es God works in the most mysterious ways. Los fiscales y todo el equipo de ese juicio en ningún momento me piden nada, se dan cuenta de que mi testimonio es muy antiguo y de que no les sirve. Pero no es eso lo que creen seguramente los abogados de los Rodríguez. Seguramente les dicen, a esta mujer la van a poner a decir quién sabe qué. Porque como está tan pobre, está buscando asilo político, se vino un avión de la DEA, pues mejor dicho, va a venir aquí a decirles en qué les puedo colaborar. Eso es lo que piensa, desde su perspectiva, el abogado defensor de ellos. ¿Eso le consta a usted? No, no me consta, pero sí es demasiada coincidencia que a raíz de todo ese fenómeno mediático que se produce a raíz de mi salida de Colombia. Virginia, hablaba usted del tema de la justicia ahora. ¿Qué cree usted que va a pasar con el juicio a Alberto Santofimio por este caso? No sé, no lo he seguido, no he seguido el juicio contra Santofimio. ¿Usted odia a Santofimio? No, siento por Santofimio un profundo desprecio. Santofimio es la persona que corrompe a Pablo. Yo le digo muchas veces a Pablo que él no lo necesita, que tiene que deshacerse de Santofimio, que lo está corrompiendo y va a terminarse pareciendo a él. Pero Santofimio tiene a Pablo, como se dice en colombiano, cuenteado, con que él es el enlace con Alfonso López Miquelsen, que es el presidente que manejó con el dedo chiquito a Colombia hasta el día de su muerte y durante los últimos 40 años. Nombraba el fiscal, el procurador, la canciller, los embajadores, era una cosa increíble. Hasta el día en que yo me monté a ese avión estaba nombrando a la canciller Araujo, hija de un amigo de él. Samper como embajador en Londres, allá estaba el hijo de Santofimio embajador en París, ponía embajadores y ponía fiscales y ponía procuradores y director del DAS. Entonces Pablo a Santofimio nunca le dijo Alberto, eso es mentira, le dijo siempre doctor. Yo le decía, dile Alberto, como le dice Julio Mario Santo Domingo Alfonso López, que le dice Alfonso. ¿Cómo no le vas a decir al tipo que financias y le das limosna todos los días en esas cantidades astronómicas, Alberto? Uno le dice doctor a alguien como Álvaro Gómez, no Alberto. Y no, siempre doctor. Usted supo, o por lo menos fue testigo en 2 o 3 oportunidades, de que Alberto Santofimio instigaba a Pablo Escobar para matar a Galán. ¿Por qué no lo denunció en su momento? Eso es algo que la gente cuestiona de su actitud. ¿Por qué tantos años después? ¿Ante quién iba a denunciarlo? ¿Ante quién? Si todos eran cómplices de ellos. ¿Ante quién iba yo a denunciar eso? ¿Ante el general Maza, por amor de Dios? ¿Ante el B2 del ejército? ¿Ante los ministros de justicia? ¿Ante los fiscales, los procuradores? Y los que no trabajaban para Pablo trabajaban para Gilberto, y los que no trabajaban para ellos trabajaban para el mexicano. Eso en ese momento, usted no sabe de quién eran los carnés que llevaban los sicarios el día que mataron a Luis Carlos Galán.
por amor de Dios, ¿ante quién iba yo a denunciar que había oído a Santofimio instigar a Pablo? Todo el mundo sabía que Pablo quería matar a Luis Carlos Galán. Lo sabía Luis Carlos Galán, pero sobre todo lo sabía el general Maza Márquez. Yo no tenía que cuidar a Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán tenía un ejército de 125 personas porque sabía que Pablo Escobar lo tenía sentenciado a muerte. Acuérdese usted que Galán está ahí, que amenazado de muerte, que en Medellín casi le dan un atentado y que falló, le pusieron 80 guardaespaldas. Mira las bolsas de cromos que los guardaespaldas están al lado de él con las metralletas. Y bueno, bien, ¿qué le sirvió eso? Entonces yo no tenía que cuidar a Luis Carlos Galán, yo vivía en Alemania, por Dios. No veía ya a Pablo hacía años, ya eso no tenía nada que ver conmigo, ese mundo, ni ese horror, ni nada de eso. Y lo oí instigarlo, ese cuento que sale que 17 oportunidades, no, yo le oí decir en una docena y media de oportunidades que había que acabar con el nuevo liberalismo, pero eso es un lenguaje que usan todos los políticos. En el caso si lo que hay que eliminar, la palabra eliminar, Santofimio no hubiera sido nunca de un lenguaje como mátalo ni cosas de esas. Santofimio era un hombre muy inteligente o muy hábil para usar un lenguaje tan burdo. El lenguaje de Santofimio hubiera sido otro. Si lo eliminas, al día siguiente pones el país de rodillas. Ese es el lenguaje de Santofimio. Santofimio, si algo lo caracteriza, es la oratoria. Pues yo no soy amiga de él, lo veía en las campañas y nunca he tenido una conversación personal con él de más de 5 o 10 minutos, pero pues es un hombre con un lenguaje sumamente cuidado, ¿no? Santofimio no es un tipo de lenguaje burdo, se jacta de usar un lenguaje en la oratoria y en la parte escrita parece que muy selecto, ¿no? Entonces nunca hubiera dicho mátalo delante mío, jamás. Usaba términos más sutiles y recuerdo concretamente 3 veces haberle hecho a Pablo esa sugerencia. Las otras veces hay una cosa que yo, por cierto, tengo que aclarar. En una entrevista que me hace el corresponsal del Miami Herald en Colombia, que es una entrevista de 1 hora, no de testimonios, ni de televisión, ni de nada de eso, es una entrevista que me hizo de 1 hora, y yo no sé, salió a decir que yo le había contado toda mi historia de amor con Pablo Escobar. Yo de Pablo Escobar nunca he hablado, sino con usted hasta el día de hoy. Le di la entrevista sobre Santofimio, y revisando en estos días el artículo del Nuevo Herald de Miami, me encontré con que en ese artículo decía que Santofimio había instigado lo de Lara Bonilla. Nada que ver. Es importantísimo que yo haga esta aclaración, porque con todo el desprecio que yo tengo contra Santofimio, yo soy muy rigurosa. Yo jamás acusaría a Santofimio de haber tenido nada que ver con la muerte de Rodrigo Lara. La muerte de Rodrigo Lara tiene otra razón de ser clarísima y es un precio monstruoso. No tiene nada que ver con Santofimio, y lo del Palacio de Justicia no están las grandes joyerías, no hay nada de eso, y Pablo no viajaba. Entonces, a la hora de la verdad, a Pablo todo el poder estaba enfocado básicamente en una sola cosa, que era el ejercicio del poder y la obtención del poder, hasta que ya nos alejamos y su obsesión se vuelve la cruz de su vida y la cruz de la mía, que es esa lucha contra la extradición. Pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. A partir del momento en que Rodrigo Lara es nombrado ministro de Justicia, la vida de Pablo se convierte en una lucha contra la extradición. Ese es su único objetivo. Más allá, yo creo que ya se olvida de ser presidente, se olvida de ser líder, se olvida de todo, y todo se enfoca hacia la lucha contra la extradición. Se vuelve un calvario, y como digo en el libro, la cruz de su vida y la cruz de la mía. ¿A usted Pablo Escobar le produjo miedo en alguna oportunidad? El precio que Pablo me hace pagar después de que nos separamos. Pablo se viene contra mí con una ferocidad impresionante. Pablo me hace cosas terribles, las cosas están contadas, son escalofriantes, están contadas, yo me vuelvo su víctima, y por eso el libro se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. No solamente lo que le hace el país, lo que Pablo me hace a mí a nivel personal. ¿Usted sintió miedo de Pablo Escobar?
casi me matan. Cuando Pablo y yo nos separábamos, casi siempre me iba con alguien más rico que él, o con un avión más grande que el de él. Y lo único que Pablo no perdonaba era que alguien me fuera a llevar fuera de Colombia. Me podía ir 2 meses y él se iría con la reina, pero tenía que estar siempre de vuelta. Y cuando él piensa que alguien me va a sacar de Colombia para siempre, que no va a estar su biógrafo ahí y su amiga del alma ahí, contando su historia y contando los procesos de Colombia, y que se le va a ir y se va a quedar sin ese interlocutor femenino que era yo para Pablo, el único interlocutor femenino educado. Pablo no tiene en su vida sino una sola mujer de su misma edad, educada, de mi clase social y famosa, es decir, una mujer trofeo en su vida, la única que tiene, realmente creo que soy yo. Yo no conozco el nombre de ninguna de las otras, nadie las ha oído nombrar, y son de una noche o de una semana siempre muy bien pagadas. Pablo siempre le pagó a las mujeres. Y obviamente la esposa, que no puede darse una visión apologética de su marido, una esposa buena que no puede darse una visión apologética. Entonces una vez cree que me le voy a ir de Colombia para siempre, y eso fue una cosa terrible, terrible. Casi me asfixia, pero se le hice pagar con sangre. Duró 4 meses para recuperarme. 4 meses para recuperarme, y tuvo que mandarme todas las serenatas, todas las canciones, todas las flores, y apelar a todos los argumentos. ¿Cómo era una serenata de Pablo Escobar? Eran divinas, con las canciones que escogía el mexicano. El mexicano tenía que escoger la programación, porque Pablo no sabía nada de música mexicana. Entonces llamaba a Gonzalo, y Gonzalo le decía cuáles eran las canciones que tenían que cantarme, la serenata de mariachis, seleccionada por el mexicano. y entonces se la hice pagar realmente con sangre, para que volviera después de esa... fue realmente todo un proceso. La única forma, finalmente me convenció con un argumento que es absolutamente genial. Me dice, yo le había dicho que ya no quería volver a tener nunca en mi vida un magnate con aerolínea, que ahora en adelante iba a tener un hombre honesto, que tuviera un solo avión. ¡Pum! Y me voy. ¡Ta! Y no sé por qué a la semana siguiente aparece alguien con un avión 10 veces más grande que todos los aviones de Pablo juntos. Y entonces él, para recuperarme, empieza a darme el argumento, y finalmente me dice, ya no me queda sino un solo avioncito. Ahora soy un niño pobre. Y si me lo quitan también, como me quitaron los otros, vas a tenerle que comprar pasaje a Santo Domingo, y ese viejo avaro se va a volver $100 más rico con tu plata. Y le dije, ya voy para allá. Y nos reconciliamos, y esas reconciliaciones eran la locura. El capo y la diva. Hasta que la plata nos separe. Gran final. Jueves 11 de octubre. El capo y la diva. Virginia, usted ha mencionado ahora al mexicano que era el consejero musical de Pablo Escobar, entre otros consejos. Sí. ¿Qué tanto conoció usted a los socios de Pablo Escobar? A hombres como el mexicano o otros narcotraficantes. Al mexicano lo vi la primera vez que vino Pablo a mi casa, que vino con Santofimio. Santofimio vino 3 veces a mi casa. Una vez Pablo lo trajo y venía con todos los socios, todos, absolutamente todos. Eso está contado en el testimonio que ustedes emitieron. Esa es la noche de los 20 poemas de amor y de toda esa cosa, esas dedicatorias y todo, que se van para la casa de Alfonso López. Ese día venía el mexicano en el grupo. Creo que fue la primera vez que yo vi a Gonzalo, o tal vez otra vez en otra oportunidad que Pablo nos presentó, posiblemente ya antes en el foro contra la extradición, en el primer foro contra la extradición, en el segundo, es posible que Gonzalo hubiera estado. Y después lo vi un par de veces más, y
el día que lo mataron, supe que Pablo tenía el tiempo contado. Ese era el único lugarteniente de Pablo. Cuando alguien le viene a decir a usted que Pablo tenía lugarteniente, que el sicario lugarteniente, Pablo no tuvo sicarios lugartenientes nunca. Los sicarios eran, eso es como si usted dice pues que un vicepresidente de un banco o de una compañía de Santo Domingo, de Ardila Lule, de Sarmiento, es el lugarteniente de él. O como si mi ama de llaves dice que para salir en la televisión, ella era mi lugarteniente en la televisión, ¿me entiende? Pablo no fue de lugartenientes, el único tipo que tenía el nivel para ser lugarteniente de Pablo era el mexicano. ¿Y qué impresión tenía usted del mexicano? Lo vi, solamente hablé personalmente con él largo en una oportunidad de mi vida. Tuvimos una conversación muy larga y la impresión que me dejó era una lealtad impresionante por Pablo. Realmente la única persona que se puede decir que es el lugarteniente de Pablo era Gonzalo. Gonzalo era uno, pero eran totalmente opuestos, así como Pablo y yo éramos el ángel y el demonio en códigos éticos, ellos eran totalmente opuestos en color político. El mexicano odiaba la extrema izquierda, mientras que la evolución de Pablo se va yendo de esa extrema derecha del MAS hacia la extrema izquierda cada vez más intensamente, todas las vinculaciones. Pablo se va volviendo un hombre de izquierda. Quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Los socios de Pablo eran fundamentalmente Jorge Ochoa, que es el único sobreviviente de todo ese grupo de grandes capos, y que se alejó de Pablo con el tiempo y no quiso saber nada de todo ese terrorismo en el que Pablo se mete a partir de 1988. Él creo que hoy en día se dedica a sus caballos, a lo que se dedicaron siempre ellos, a la cría de los caballos más bellos de Colombia. Está Gonzalo Rodríguez Gacha y está su primo, Gustavo Gaviria Rivero. Gustavo Gaviria es el primo de Pablo y es un hombre muy callado, muy silencioso, es uno de los principales personajes de mi libro, es un hombre muy frío y en la parte final de la relación mía con Pablo es una persona que está presente en 2 o 3 escenas y preocupado por el ritmo que está tomando la vida de Pablo y del negocio. Pablo va camino de convertirse realmente en un asesino de tiempo completo y un terrorista de tiempo completo y eso les está afectando a todos ellos. Y el único que realmente comparte esa agresión contra la sociedad es posiblemente el mexicano, que odia la extrema izquierda y literalmente le ayudó al ejército a acabar con la Unión Patriótica. Ahora, de otros carteles, los Rodríguez Orejuela, conocí a Miguel 5 minutos y de Gilberto con Gilberto fuimos muy amigos. Con Gilberto Rodríguez pasamos muchas horas, éramos muy amigos, muy amigos. Nunca he pasado una noche con él ni nada de eso, fuimos muy amigos. Conocí a los grandes capos en compañía de Pablo. La vez que vinieron con Santofimio a mi casa, luego la segunda vez que Santofimio vino, pero vino solo, había 150 personas y Pablo me había pedido que le hiciera un cóctel para recoger fondos para la campaña y para que yo fuera conociendo a los líderes populares de todos los barrios de Bogotá. Y este señor vino, estuvo 15 minutos, le dio la mano y salió corriendo. Me pareció, le dije a Pablo, tú vas a terminar pareciéndote a él. Y la tercera vez venía Gilberto Rodríguez, que acababa de salir de la cárcel, a hablar conmigo el negocio de los cosméticos. Él tenía una cadena de droguerías muy grande que usted conoce y unos laboratorios muy grandes. Y yo quería empezar mi propia firma de cosméticos. Y había quedado de que apenas saliera de la cárcel hablábamos sobre eso. Y, sorpresa, se me aparece con Santofimio. Se demoraron 45 minutos nomás. Esas fueron las 3 veces que yo vi a Santofimio. Las veces en mi casa, las otras veces lo veía siempre en la campaña y con Pablo en la oficina de Pablo. O en las campañas a las que íbamos con Pablo. Y los socios, pues a todos los vi 2 o 3 veces, ¿no? Siempre en compañía de él. De manera simultánea, Virginia Vallejo era amante de Pablo Escobar y amiga íntima de Gilberto Rodríguez Orejuela. La diva asegura que la disputa por sus afectos tuvo que ver en el terrible enfrentamiento entre los carteles de Cali y Medellín. Sí, se armó una guerra que acabó con los dos.
Uno, a veces la evolución lo escoge a uno como catalizador de los más extraños e históricos procesos. Sin yo querer me volví una Helena de Troya, pero realmente quien empieza toda esa guerra es otra persona. Está contado todo eso en el libro, una persona terriblemente malvada. Empieza realmente el origen de toda esa guerra, acusando a la esposa de Pablo de cortar caras y dar palizas para quitarme camionetas. A mí Pablo nunca me ha dado camionetas ni nada. Es una de esas camionetas negras que hay que subirse con escalera. Imagínense yo en estos tacones, en esta falda estrecha. Usted tiene que entender que cualquier marido de clase media le da a cualquier esposa en el cumpleaños una camioneta. Pablo Escobar no me daba a mí camionetas, ni me daba, yo si hubiera querido un automóvil me daba ahora un Rolls Royce. ¿Qué le daba a Pablo Escobar? Yo no le pedí nunca nada a Pablo. Cada vez que iba a viajar, le está contado, lo que Pablo me daba cada vez que yo iba a viajar está contado. Y nunca le pedí nada, dejé que él me diera lo que quisiera. Y solamente una vez en mi vida le pedí algo, porque creía que me iban a matar. Y como se dio cuenta que me le iba a ir para siempre, me dijo que no. La única vez en mi vida que le pedí algo, me dijo no. Te quedas hasta aquí y te vives todos los procesos, porque yo no me voy a quedar aquí rompiéndome el alma mientras tú te vas a dar cenas en Ginebra, te casas con un banquero gordiflón y das cenas en Ginebra, te quedas aquí viviéndote todos los procesos. Y tuve que quedarme en Colombia hasta que salí en ese avión de la DEA. Sí, es una vida, obviamente, mi vida está llena de peligro en todo momento, pero el peor peligro son los organismos de seguridad del Estado. Son 6 o 7, 8 horas diarias de amenazas telefónicas desde 1983 hasta que me monté en ese avión de la DEA. ¿Qué le hicieron a usted los enemigos de Pablo Escobar? El teléfono. Mejor dicho, a mí por teléfono me han cortado, violado, desollado, despedazado 1.000.000 de veces. Por eso era que yo le imploraba a Pablo que ya me dejara ir fuera del país, que me quería ir, que me tenía que ir, quería salvar mi vida, porque ya era un infierno la situación de las amenazas telefónicas. No eran los enemigos solamente, eran los cómplices también. El Capo y la Diva. Este lunes, en Amas de Casa Desesperadas, se pierden batallas. ¿Tú pretendes que yo me...? Virginia, fueron varios años de relación con Pablo Escobar. 5. Varios años en los que ya él tenía una visibilidad muy grande en la sociedad colombiana por lo que representaba, por ser el jefe de un cartel del narcotráfico, que tomaba decisiones que le costaban la vida a la gente. Sí. ¿Cómo manejaba usted con sus amigos, con sus familiares, con las personas que hacían parte de su círculo social en Bogotá, el hecho de ser la amante de él, de pasar tiempo con él, de irse los fines de semana? Nadie sabía, es que nadie sabía de esa relación. En el año 83, que es cuando nos vemos todos los fines de semana, porque tiene el jet, que es una etapa que dura 15 meses y que es perfecta, lo sabía la gente de la campaña. Todos los de la campaña, yo creo que lo sabían, porque era una campaña de las elecciones de Mitaca, y el senador, Santofimio era el candidato de Pablo, y entonces todo el tiempo estábamos de gira, ¿no es cierto? Pero pues nadie podía decir que fuéramos amantes, nadie podía jurar, nadie nos había visto juntos. Yo veo a Pablo en total unas 220 veces en mi vida. Yo calculo unas 140, 150 veces en que él llega donde yo estoy completamente solo, y unas 70, 80 en que está con muchísima gente, En Bogotá casi nadie sabía. Yo le digo una cosa, parece que Pablo me presentó a su familia, recién empezó la relación, Pablo me presentó a la familia, incluyendo a la esposa,
a la mamá, al papá, que yo recuerde, a las hermanas, y obviamente Gustavo, su primo y socio, que yo lo apreciaba mucho, a Gustavo. Pero porque Pablo se sentía muy orgulloso de mí. Si mi familia, yo le hubiera hablado de Pablo Escobar, hubieran salido corriendo todos de los baños turcos del Jockey Club y del Club Colombia de Cali a perderse. En mi familia nadie sabía, en mi círculo de amigas nadie sabía. Había 3 amigas mías que sabían: Gloria, Margot, que era mi socia, y Clara. Nadie más sabía de la relación. Yo por principio no hablo del hombre que yo amo o con quien estoy teniendo una relación, que son unos hombres muy especiales en mi vida. Son muy pocos y son absolutamente formidables los hombres de mi vida, o son bellísimos. Y no hablo de ellos con las amigas. Soy una rara avis femenina. Seguramente por eso era que tantos hombres me cortejaban. He declinado 52 propuestas de matrimonio en la vida. Era una época en que todo el mundo, mucha gente me proponía matrimonio. Desde que yo tengo 15 años me han hecho 52 propuestas de matrimonio. Muchas veces alguien que salía a cenar conmigo una noche ya me estaba proponiendo matrimonio, o a la tercera vez que me invitaba a cenar ya me proponía matrimonio. Y me proponía matrimonio y nadie sabía que yo estaba teniendo esta relación con Pablo Escobar. Incluso algunas personas que sabían que estaba teniendo esta relación con Pablo Escobar me proponían matrimonio, están contadas en el libro. Pero yo no, era un grupo muy pequeño de gente que sabía por el lado mío. Ahora por el lado de él sí se había sentido orgullosísimo de mí como un trofeo y me había presentado a toda su familia, a todos sus seguidores y a todos sus líderes y a todo el basurero y a todo el mundo. Bueno, le presentó a su familia. Sí. ¿Cómo manejaba usted con Pablo Escobar el hecho de que él fuera un hombre casado, que tuviera una esposa a quien quería mucho? Sí, mucho. Y unos hijos. Sí. Si él estaba casado, era una cosa en la que raras veces pensaba, le confieso. A mí no me interesaba casarme. Realmente había estado casada ya 2 veces y había estado casada con 2 hombres cuyas esposas anteriores se suicidaron. 2 hombres muy complejos. Y no quería volverme a casar, sino con un hombre que había conocido de una tierra lejana. Pensaba que algún día llego yo en esa ilusión de volver a ver a Pablo, con 7 maletas llenas de tesoros de todo lo que me había comprado, ¿no? En esa felicidad. Incluso un bronce que me había encargado para la esposa, traía un bronce de mercurio para la esposa. Y llego yo en esa felicidad y al otro día hay un estallido en todos los medios de comunicación del mundo entero. Y todos los sueños quedan hechos trizas. Todo se acaba. Yo sé que ese hombre que adoro va a ser un eterno prófugo de la justicia hasta el día en que se muera. Y que estaremos condenados a estar separados y que cada día va a estar más distante, que cada vez va a ser menos mío. Por eso yo le dedico el libro a mis muertos, a todos, a los héroes y a los villanos. Todos somos uno, una sola nación, solo un átomo, reciclándose al infinito, desde siempre y para siempre. A todos mis muertos, incluyéndolo a él. El Capo y la Diva. Exactamente cuándo y en qué circunstancias conoció usted a Pablo Escobar. Yo lo conocí con mi novio, que era el sobrino del presidente de la República, y fuimos a ver un zoológico en un avión, a pasar un fin de semana con un grupo de amigos, un grupo elegantísimo. Y yo nunca me imaginé que al poner el pie en ese sitio iba a cambiar mi vida para siempre. ¿Cómo fue el momento en que usted lo vio
¿Y el momento en que él la vio a usted? No pasó nada. ¿Usted sabía, solamente que ¿usted sabía que él era el dueño de ese sitio? Sí, pero es que eso era una finca grande, con una pista de aterrizaje. Yo conocía a mucha gente que tenía aviones. Ese no era el jet, ese era un avión bimotor. Y yo conocía, todo el mundo que yo conocía tenía fincas y tenía avionetas y tenía, eso era normal. Nosotros pasábamos muchos fines de semana en fincas de amigos. Bueno, no todo el mundo tenía avioneta, eso es la verdad, pero a mí no, sí, yo vi al dueño de la finca, mucho gusto, ¿cómo está? Me pareció simpático. Pero hay una cosa ominosa y fatalista, y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. La segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. Y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida. Cuando los otros 50 no se habían dado cuenta, porque estábamos en un grupo grandísimo, yo no me acuerdo si eran familiares o guardaespaldas, el grupo nuestro, estábamos todos en un paseo, era un montón de gente. Y el único de todas esas 50 personas, incluyendo mi novio, que vio mis ojos y se arrojó a salvarme, arriesgando su vida, fue él. Y ese momento, eso está contado en el libro, y en ese momento que yo que me saca y me agarro de él y termino abrazada a él, con mi novia allá lejos mirando diciendo que era Virginia abrazada con ese tipo que acaba de conocer hace 3 horas. Estábamos abrazados, me estaba sacando, me estaba agarrando, me estaba salvando la vida, ese hombre valiente. Yo estaba agarrada a él, temblando así, me estaba salvando. Y le dije, a partir de ahora vas a tener que cuidarme por el resto de la vida, Pablo. Y me dijo, ¿y qué te hace pensar que por el resto de tu vida? ¿Y qué te hace pensar que yo me voy a morir primero? Y era simplemente un amigo nuestro. Pero al rato me la cobró. Yo siempre me cobro los favores que hago y me la cobró ese tipo. Qué tipo tan malo, era malísimo. Bueno, no tengo que convencer a nadie, me la cobró. Sí, él exporta coca, pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario. Todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo. Todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió, que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia, el terrorismo y todo hoy en día. Era una cosa todavía bastante inocente, sí, mandaba coca y es que era riquísimo, pero no, yo no hacía muchas preguntas. ¿Usted sabía que él mandaba coca? Mi novio me dijo, porque para sacarlo corriendo le daba unas rocas de este tamaño porque el pobre Aníbal era adicto, por eso lo dejé. Y Pablo le empezó a dar rocas y rocas y rocas para que yo me aburriera de él. ¿Por qué se enamora de Pablo, Virginia? Me enamora de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet. Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. Y luego ya unas semanas después me dice, tú vas a ser mi Manuelita. Que yo sé que eso parece el delirium tremens de un megalomaníaco y de eso ha sido objeto de todo tipo de burlas. Pero cuando aquel hombre me tiene en los brazos así, frente a una chimenea, y estoy oyendo yo esas palabras, tú vas a ser mi Manuelita. Y me lo dice primero una vez y yo quedo así, la segunda, y luego me dice palabra por palabra y resuenan todavía en mis oídos esas 7 palabras. Es el mayor homenaje que un enamorado le puede hacer a una mujer. Es además la forma en que él nos visualizaba a nosotros dos en ese momento como pareja y da las dimensiones de los sueños de aquel hombre para ese país, ese hombre del que yo me enamoré. Entonces cuando alguien le dice a uno, tú vas a ser mi Manuelita, le manda ese jet, le manda esas 1000 orquídeas a una mujer que estaba acostumbrada a los hombres más ricos de Colombia que nunca le habían dado un ramo de flores. Las cuatro versiones del hombre más rico de Colombia habían estado a mis pies y nunca me habían dado un ramo de flores. Y aquí está este hombre gastándose de $30 a $40.000 semanales en gasolina de avión. Un hombre de 25 años más joven que los grandes magnates colombianos. Un hombre exactamente de mi misma edad. Con esa adoración y diciéndome, pídeme lo que quieras. Dígame si eso no es amor. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada. Dígame si eso no es amor. ¿Me entiende?
Entonces, en ese momento empieza realmente una historia de amor que creo que, como dice, pues las pocas personas que ya han tenido oportunidad de verla, puede ser un clásico, ¿no? Cuando yo lo descubro, él muy rápidamente se da cuenta para qué le sirvo. Inmediatamente se da cuenta que yo voy posiblemente a ser su biógrafo. Yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público. Empiezo a guiarlo. Si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Nunca aprendió. Nunca aprendió a hablar bien. Era un desastre. Como además era tan terco, ¿no? Es que era tan terco, él no cambiaba, él no iba a cambiar, iba a seguir hablando así, terminó hablando así hasta el día que se murió o que lo mataron. Cuando usted habla de que él quería que fuera su Manuelita, sí. ¿Cómo se percibían ustedes dos, cada uno, en ese momento? Sí. ¿Cómo se percibía usted misma? Sí. ¿Y cómo se percibía él? Sí, él cuando dice tú vas a ser mi Manuelita es porque él cree que va a ser el libertador, obviamente. Aunque nunca usó esas palabras. Pablo nunca fue obvio. Pablo me daba a mí todas las madejas para que yo tejiera mis conclusiones y para que tejiera la historia y para que tejiera las causas y las consecuencias. Nunca fue obvio. Nunca bajó la guardia. Ninguno de los dos bajaba la guardia delante del otro. Yo nunca dejé de ser para él la diva y él nunca dejó de ser para mí el hombre que quería que yo lo admirara. Nunca me mostró un solo costado vulnerable. Realmente es que mire, no hay nada, es un párrafo de mi libro que me lo sé de memoria porque me divirtió mucho escribirlo. Digo, no hay nada que haga palpitar más a un ego que encontrarse con otro de su mismo tamaño, siempre y cuando sea el género opuesto. Y uno de los dos termine con el cuerpo que encierra al del otro, palpitando debajo del que encierra el suyo. Entonces, cada uno tenía su ego, ninguno se dejaba ver costados vulnerables del otro. Cada diálogo, esos de 7 a 8 horas, porque nosotros pasábamos 7 a 8 horas hablando, era como una partida de ping-pong, era un desafío permanente. ¿De qué hablaban? De todo, y yo le enseñaba muchas cosas, porque él odiaba leer, y yo había leído mucho toda la vida. Entonces odiaba leer básicamente de política y de historia. A veces de física y de geometría, pero política e historia sobre todo. No hablábamos nunca de cosas pequeñas, ni de dinero, ni de las cosas que se compran con dinero. Pablo podía haber sido un jefe guerrillero, un muchacho en una casa, sus casas no eran nada del otro mundo, eran siempre muy elementales, comparadas con las casas de la gente que yo conocía. Yo me crié en unos ámbitos como muy elegantes, aunque mi familia no tenía dinero, estaba emparentada como con todo el mundo, ¿no? Y me crié viendo esas casas de campo grandiosas, llenas de cosas coloniales y de tesoros y de dorados y de arcángeles y de todas esas cosas tan impresionantes. Entonces a mí la hacienda Nápoles sí, me pareció una finca grande y punto, ¿no? Con más o menos la decoración así como como un hotel de tierra caliente, grande. Porque yo tengo una genética muy mezclada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el mismo ADN de Gloria Gaitán y de las nietas de Gaitán, y tengo el mismo ADN de Andrés Pastrana y de Juan Carlos, y tengo el mismo ADN de los hijos de Eduardo Pizarro León Gómez, y tengo el mismo ADN de los hijos de Carlos Holguín Sardi. Entonces usted ve que hay un tejido muy ecléctico que va de todos los colores políticos. Entonces, desciendo como de esas familias así muy aristocráticas. Estoy emparentada con todo el mundo en Bogotá, en el Valle del Cauca. Nunca he hablado de eso, ni lo he mencionado, porque para mí lo que cuenta es el estatus profesional. Y Pablo y yo éramos igualitos en todo, menos en 3 cosas. Primero, éramos de géneros opuestos, yo no tenía bigote. Segundo, éramos de clases sociales opuestas. Él era un peón y yo era una aristócrata, pero él era un magnate y yo era un indigente al lado de él.
Y en tercer lugar teníamos dos códigos éticos completamente opuestos, el ángel y el demonio. Éramos totalmente opuestos. Entonces las discusiones eran bizantinas. En todo lo demás éramos iguales. Y por eso me decía, por eso me dijo esa noche, solo una vez, porque él no se repetía, tú vas a ser mi Manuelita, porque en todo lo demás éramos igual de ambiciosos. ¿Usted realmente creía que un hombre del origen de Pablo, en la actividad en la que Pablo Escobar estaba, sí, rodeado de las personas de las que se rodeaba, con un temperamento como el que él tenía, y capaz de hacer las cosas que él hizo, incluso estando ya al comienzo de la relación con usted, podía hacer algo bueno por el país? Si usted hubiera ido a ese basurero, Álvaro, usted hubiera entendido para qué servía el dinero de Pablo Escobar. Es que mire, si yo hubiera sido una modelo o una reina, bueno, Pablo no me hubiera llevado al basurero, me hubiera invitado a bailar a una discoteca. Pero la razón, yo creo que de fondo por la que yo me enamoro de Pablo, de ese, soy yo la que lo pongo en televisión y la que lo descubro y lo lanzo a la fama, ¿no? Él era oscuro, un parlamentario oscuro, ¿no? Lo había descubierto antes que yo lo había descubierto Alfonso López, los hijos de Alfonso López y el Loco Nader y Santofimio. Habían estado con él y con todos los grandes jefes y socios de él en la suite presidencial del Hotel Intercontinental durante la campaña presidencial del 82. Pero nadie más en el país lo había descubierto. Yo lo descubro y lo pongo en la pantalla y se arma inmediatamente, como se dice en colombiano, el bololó. Si usted hubiera ido a ese basurero, que ahora le voy a leer lo que se siente, lo que era el olor, lo que era ese espectáculo, y hubiera visto cómo ese hombre de 33 años, la edad mía, iba a sacar a esas 10.000 personas de ese basurero y que habían sido tratadas como escoria por la sociedad. Ese era el olor de la injusticia, el hedor de la corrupción, ¿no? El hedor de 10.000 cadáveres descomponiéndose en un campo de batalla a los 3 días de una derrota histórica. 60 kilómetros antes de llegar a ese basurero. Así hablo, yo escribo ese olor en el libro, así empiezo. Y veo a aquel hombre que va a sacar a toda esa gente de allá. Ya yo no me pregunto cómo hace su dinero, sino la magia que logra con ese dinero. Obviamente ese es el principio de la relación. La muerte de Rodrigo Lara cambia absolutamente todo. Porque además se me va 4 meses y en esos 4 meses pasan muchas cosas. Virginia, ¿qué tan rico era Pablo Escobar y qué uso le daba a su fortuna? En 1984 Forbes y Fortune lo listaron como el 7º hombre más rico del mundo, con 3.000 millones de aquella época. En plata de hoy vienen siendo más o menos unos 8.000 millones de dólares de hoy, es decir, la fortuna combinada de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Julio Mario Santo Domingo, que está en el orden de 4.000 millones de dólares cada una. Esos 8.000 millones de hoy, de ellos dos juntos, eran lo que Forbes y Fortune le atribuían a Pablo a los 34 años, en los 3.000 de aquella época. Después le atribuyen 3.500. Pero yo nunca le pregunté, jamás, raras veces hablábamos de dinero, nunca le pregunté qué tan rico era. Hubiera sido una pregunta, como le decía a usted, ninguno de los dos se bajaba de estatura ni de nivel delante del otro. Pablo no es un hombre, Pablo no le hacía confidencias a nadie, no sé si de pronto a su esposa o a su hermanocito o a alguien de la familia, pero Pablo era, no me hubiera dicho jamás, ni yo me hubiera rebajado a preguntarle qué tan rico era, eso hubiera sido inconcebible. Estaba feliz con la cosa de Forbes y Fortune, enloquecido de la felicidad. Pero al final de su vida estaba cortando con motosierras a sus socios, los Moncada y los Galeano, por solo 5 millones de dólares. Entonces usted ve que es imposible saber cómo puede alguien que tiene 3.500 millones de dólares estar cortando con motosierras a los socios por 5 millones. Hay una desproporción de cifras que es absolutamente monstruosa y da la pauta de todo lo que ocurre entre la época en que está conmigo y ya la época en que se degenera y se convierte en uno de los peores, quizás en el peor terrorista de todos los tiempos después de Osama Bin Laden, posiblemente, con una carrera mucho más larga, ¿no? Osama Bin Laden comete un hecho terrorista, Pablo comete, no sé, 100 o 200, uno tras otro.
Entonces es imposible saber ahora qué uso le daba. Solamente le interesaba para, yo digo que para 2 o 3 cosas. Los hombres excepcionalmente ricos y muy masculinos les gustan básicamente 4 cosas. Primero, el ejercicio del poder, de una forma despiadada. Pablo en eso era, pues, toda su vida lo demuestra. Segundo lugar, las mujeres. Son terriblemente promiscuos. Pero siempre todo hombre promiscuo ama a 3 o 4 mujeres por encima de todas las demás en el transcurso de su vida. De la misma manera que toda mujer en su vida siempre ha tenido 1 o 2 grandes amores, ¿no es cierto? Estamos hablando del mundo moderno, no de la época de nuestros padres y abuelos que solamente se enamoraban de la persona con la que estaban casadas 50 años. En tercer lugar, las máquinas, los aparatos. Los aparatos como sus juguetes, ¿no? Sus aviones, sus aparatos para divertirse, que eran absolutamente formidables. Y en el cuarto lugar yo me he dado cuenta que lo que le gusta más a los hombres de mucha casta o de mucha... aunque Pablo era un hombre de un origen muy humilde y no se podría incluir en esas tradiciones, les gustan los animales formidables, o los caballos de carreras formidables, o los perros formidables, en el caso de Pablo, las jirafas y los hipopótamos. De manera que, por encima de todo, el poder. Y además porque Pablo, la vida en Colombia, para alguien muy, muy rico, resulta barata realmente. Porque Colombia no hay muchos lujos, ¿no? No están las grandes obras de arte, no están las grandes galerías de arte llenas de tesoros, no están los yates. Pero nos conseguimos, hermano. Entonces eso es para quemarle la casa a los ricos, las casas a los ricos, para darle a los políticos, al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando haya una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a eso. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que esos hijueputas me responden a mí por esos 2 muchachos. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Diciembre de 1993. Después de una larga y paciente cacería, después de miles de muertos en el camino, Pablo Escobar, el símbolo de la violencia, el terror y el poder del narcotráfico, es abatido por las autoridades en el tejado de una casa en un pacífico barrio de Medellín. Centenares de personas lo lloraron y lo acompañaron hasta su tumba, la que prefirió antes que una cárcel en Estados Unidos. Pablo Escobar dejó tras de sí una escalofriante historia de muerte, sembró las semillas de una cultura de violencia y corrupción y de paso creó leyendas en torno a sus afectos, a sus guerras, a sus andanzas
excentricidades y conquistas, dentro de las cuales sin duda la más visible y explosiva fue la de Virginia Vallejo, la presentadora y modelo más famosa y deseada de Colombia al despuntar la década de los 80. Un congreso cafetero extraordinario que complementará la estructura de este sector económico en el país. También continuó la polémica sobre la conveniencia o no de seguir cultivando el caturra. Después de más de 20 años de silencio, la exdiva, que atesora los recuerdos de su extraño romance con el hombre más buscado del mundo, decide escribir un polémico y controvertido libro y conceder una entrevista para explicar sus razones, para contar lo que cayó durante décadas y presentar una nueva versión de la vida de Escobar, esta vez desde los ojos del amante. Virginia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Álvaro, mil gracias y un saludo muy cariñoso a todos mis compatriotas allá. Ya somos como 50 millones, ¿no es cierto? No se sabe porque con certeza, pero más o menos. Sí. Virginia, quería empezar esta entrevista preguntándole cómo describe este momento de su vida, cómo se siente. El mejor, me siento feliz. Me siento feliz porque ya terminé mi libro, que fue un parto de 13 meses, trabajando a un ritmo de 12 horas diarias. Se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. Esta es la portada. Va con una fotografía de Hernán Díaz del año 87. Este fue el año en que me separé de Pablo. Y es una historia que, según dice Cristóbal Pera de Random House Mondadori, que es el editor de García Márquez y que me hizo el enorme honor de editar mi libro también, tiene todas las pasiones de Shakespeare. Virginia, hablemos en detalle del libro. Quisiera saber primero por qué decidió escribirlo. Decidí escribirlo porque ese era el momento perfecto. Este es un libro que yo no había podido escribir ni hace 5, ni hace 15, ni hace 10 años. Es un libro que apenas ahora era una historia completamente redonda. Y porque se dieron las circunstancias. Nunca una mujer ha sido más injuriada, más violada a través de los medios de lo que fui yo por haber acusado a un ex candidato presidencial de ser el instigador de un magnicidio. La ferocidad de la gran prensa liberal y también de la otra, pero sobre todo de la gran prensa liberal, de las familias presidenciales, el lenguaje soez en boca de los nietos de los presidentes, que llaman vaginas a las mujeres en las portadas de las revistas y en las páginas editoriales de los periódicos, como si el 50% de la humanidad no tuviera la misma conformación genérica. Dios mío, esa apoteosis del mal gusto, de la vulgaridad, de la canallada, yo creo que no la había tenido que soportar ninguna mujer en la historia de Colombia. Virginia, ¿cómo seleccionó las historias que están en el libro? Las historias que van marcando un hito en la evolución de la mente del criminal más completo y más siniestro que haya producido América Latina posiblemente en este siglo. Pablo es la mente criminal más completa. Y Pablo me escogió para que narrara su historia desde las primeras veces que nos vimos. Él siempre me vio como una mujer cámara. Y cuando le empecé a enseñarle a hablar en público, yo lo descubrí a él. Yo descubrí a Pablo para los medios de comunicación. Yo lo puse en mi programa de televisión sobre el basurero. Pecoso, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del momento en que reciban las casas de la Fundación Medellín Sin Tuburios? ¿Qué pasa ahí? Estamos totalmente muy agradecidos del compañero Pablo Escobar Gaviria. Le dediqué una hora completa y se podría decir que lo lancé a la fama. Antes de eso era un parlamentario suplente oscuro y era así, uno más de muchas personas que tenían una finca grande y era riquísimo, y punto. Y el día que yo voy a ese basurero y veo todo ese horror, que ahora le voy a leer a usted unas frases de lo que se siente al contemplar aquel espectáculo de Dante, lo pongo en ese programa y lanzo a Pablo a la fama. Entonces esa primera parte en que él es un líder político, se llaman Los días de la inocencia y del ensueño.
él va evolucionando, esa mente criminal va evolucionando. Hay un hito terrible que marca la vida de él y la vida mía, que es la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Ahí dejamos de vernos 4 meses y pasa las verdes y las maduras para recuperarme. Luego... Virginia, perdón que la interrumpa. Sí. Después de ese hecho tan grave, sí. ¿Usted por qué decide volverlo a ver? Yo no lo iba a volver a ver. Yo no lo iba a volver a ver. Y la forma en que se aparece a mi casa es una escena que es de una... Yo no sé cómo podría... Es una de las escenas más bellas del libro. Es una de las escenas más bellas. Yo llevo 4 meses sin verlo. Es que yo me enamoro de Pablo porque nadie me ha amado a mí como me amó Pablo, ¿me entiende? Y luego a ese hombre, que yo en ese momento todavía no sé que es el 7º hombre más rico del mundo, le digo, yo no quiero nada. Dígame si eso no es amor. ¿Cómo podía el amor confrontar una realidad tan cruda como con la que usted se encontró en el caso de Rodrigo Lara, por ejemplo? En el caso de Rodrigo Lara dejamos de vernos 4 meses. Yo he estado... Pablo siempre se las arregla para cometer los grandes crímenes cuando yo estoy fuera del país. Yo había estado haciendo el comercial famoso de medias de Lido en Venecia. Ese es un comercial que marcó un hito en la publicidad colombiana.